Como estaba contando, la pregunta es, para mucha gente, y me la hacen siempre, ¿qué es MyTaxi? Y yo siempre contesto lo mismo, MyTaxi es arte. Está muy relacionado con aquello que los griegos decían ya, la tecné, la tecnología es arte, puede ser arte. ¿Y por qué es arte? Es arte porque es difícil de definir. ¿Y por qué es difícil de definir la aplicación MyTaxi? Sí, podemos decir, MyTaxi es una aplicación que conecta al conductor del taxi con el usuario, gracias a la geolocalización. Bien, podemos decir lo que se dice en las presentaciones comerciales, ¿no? Es más cómodo para el cliente, se customiza el viaje del cliente, todo esto mejora la experiencia dentro del taxi. Es cierto, pero lo importante, y por eso digo que es arte y porque es difícil de definir, es porque es una aplicación viva. Es una aplicación que no tiene prácticamente nada que ver con el día en que se fundó. Y está viva en gran medida, ¿por qué? Porque está interactuando todos los días dentro de las ciudades con conductores y con clientes. Al final, lo que diga el CEO, fundador de una compañía, de una app, lo que diga el equipo de desarrollo, no es tan importante como lo que todos los días están diciendo los usuarios de esa aplicación. Porque los mercados cada día son más conversaciones y hay que indagar dentro de esas conversaciones y te van a ayudar mucho a implementar, a mejorar, a hacer que esa aplicación esté viva para la empresa y para los usuarios. En el momento en que no se escuche, en ese momento la aplicación se convierte en una aplicación zombie y perece. Es la antesala. Por eso digo que MyTaxi es arte. Y por muchas más cosas. Evidentemente, el siglo XXI es el siglo en el que los Leonardo da Vinci seguramente van a estar dentro del mundo del desarrollo, desarrollando apps, desarrollando eso que se llama las Smart Cities, la conectividad, el Internet de las cosas dentro de las Smart Cities. Bueno, esto es importante, pero es importante también que analicemos el contexto en el que ya surge MyTaxi, pero que tiene cada vez más fuerza, que es el contexto de las ciudades. Más allá de la importancia del Estado-nación, sabéis que los Estados-naciones surgen después de la Paz de Westfalia en el siglo XVII, el siglo XXI es el siglo de las ciudades. Más que inventar nuevas naciones, lo que hay que hacer es convertir las ciudades en digitales y en inteligentes. Y es clave, muy clave, en este momento, en el que en un momento dado lo cambia todo Internet, pero después el cambio fundamental viene con los teléfonos inteligentes. En estos momentos ya 2,09 billones de smartphones en todo el mundo. Esta es la gran clave. ¿Por qué es clave? Porque ya inevitablemente el cliente digital está en el centro de la cadena de valor de los negocios. Por eso todos los negocios tienen que digitalizarse y si no, salvo raras excepciones, van a morir. Los negocios y los modelos de negocio tienen que ser digitales y, a ser posible, mobile first, que estén ya enfocados al smartphone, a la movilidad. Bueno, esto es importante. Gracias a los smartphones, auténticos aceleradores del capitalismo, de un capitalismo nuevo, auténticos aceleradores de los procesos de comunicación, el WhatsApp, WeChat y otros canales de mensajería, hemos conseguido acelerar en buena medida las relaciones comerciales de comunicación. Lo que no tiene sentido es que después se colapse en la ciudad, porque la movilidad no está bien estructurada. Y es algo que aquí a lo mejor en Mallorca todavía no se ve, sois unos privilegiados y menos en Artà, pero lo cierto es que
más de la mitad de la población mundial está concentrada en ciudades actualmente. Y en 2025 las estimaciones de Naciones Unidas dicen que más del 70% de la población mundial estará viviendo en ciudades. Con lo cual, imaginaos, los recursos son escasos, cada vez más concentración de gente. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de las ciudades en China. Ya más de 100 ciudades en China tienen 1 millón de habitantes, están por encima del 1 millón de habitantes. Ciudades como Shanghái tienen 25 millones de habitantes, Chongqing 40 millones de habitantes, muy parecida a una ciudad a la población que tiene España. Fijaos el grave problema si no hacemos un mejor aprovechamiento de los recursos. Para hacer un mejor aprovechamiento de los recursos tenemos que utilizar inevitablemente las apps, el Internet de las cosas. Y para la movilidad hay que utilizar aplicaciones como MyTaxi. ¿Tiene sentido que en las ciudades, con esta concentración de población, los taxis, por ejemplo, vaguen de un sitio a otro de manera desordenada hasta que alguien levanta la mano o hasta que alguien lo para? Bueno, es un acto vintage y muy romántico, a mí me gusta de vez en cuando hacerlo, pero tenemos la tecnología para poder cambiar esta movilidad en las ciudades. Este es el gran desafío de MyTaxi, es un desafío de toda la humanidad, que es convertir a las ciudades en inteligentes, a las ciudades en sostenibles, en ciudades más amables, vivibles, donde se reduzca la polución, donde se reduzca el ruido y donde se evite colapsar por niveles de tráfico inconmensurables. Este es el gran desafío. Por eso, siempre que hablo en algún tipo de foro, como este maravilloso foro, digo que vengo a reclutar gente. No solo hay que reclutar conductores y taxistas, sino que también vengo a reclutaros a todos vosotros, para que empecéis a utilizar este tipo de aplicaciones, que son aplicaciones que van a conseguir planificar digitalmente la demanda, y eso va a reducir esos picos de tráfico, esos atascos en las ciudades. No solo eso, también es verdad que para el conductor la aplicación de MyTaxi sirve en buena medida para organizarse mucho mejor su trabajo y para reducir el consumo de combustible. Eso en este momento, ¿no? Es importante que nos demos cuenta de que MyTaxi es una aplicación europea de origen alemán, pero los europeos también somos capaces de innovar. MyTaxi surgió 3 meses antes que Uber. Es decir, los europeos no hemos copiado a Uber. Tampoco creo que ellos nos copiasen en su momento. Creo que fue una coincidencia en el tiempo. Se estaba respirando en el ambiente. Pero desde luego, MyTaxi no es un market follower. Bien, esto es importante que tengamos en cuenta de que tenemos que empujar por este desafío que tenemos en la humanidad, no solo desde el punto de vista de la movilidad, sino de poder realmente vivir en armonía en las ciudades. Tenemos que impulsar la digitalización y el Internet de las cosas. Para ello, también se necesita, por supuesto, un apoyo de las administraciones públicas que estén alineadas en este sentido, con este desafío que tenemos a la hora de legislar, a la hora de realmente preparar la legislación para que las ciudades puedan operar, pueda una ciudad operar con, por ejemplo, coches eléctricos. Hay muchas ciudades que todavía no están preparadas. Por ejemplo, Lisboa, ¿no? Una ciudad europea, preciosa, importante. Todavía no hay una legislación que permita que haya coches eléctricos en la ciudad. La legislación, luego ya la estructura tampoco está preparada, pero tenemos que empezar por la legislación. Bien, pero el trazo continúa. MyTaxi, sobre todo, estamos centrados en mejorar, en digitalizar el taxi, porque es un servicio público. Yo siempre lo pongo con referencia a otras aplicaciones de ride sharing, ¿no? Como Uber o como Lyft o como Didi. El taxi es importante porque es un servicio público que hay que garantizar para que atienda a todos los ciudadanos. Esto es clave. El resto de aplicaciones privadas que no constituyen un servicio público están muy bien, son soluciones de movilidad que tienen que existir en las ciudades, pero es importante que el taxi
exista digitalizado, premium, pero que exista para responder a este servicio público, a las necesidades de todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad económica. Pero como decía, el trazo continúa, porque después de la expansión, de la escalabilidad, de la concurrencia de la aplicación de MyTaxi, esto hace que pudiéramos vender la aplicación ¿a quién? A Mercedes-Benz. ¿Y por qué Mercedes-Benz, un carmaker, una empresa que hace coches básicamente, crea una unidad de movilidad? ¿Por qué? Porque se da cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo. No solo de esto que he ido comentando, sino se da cuenta de que también para conseguir este objetivo de Smart Cities tiene que haber una independencia de la propiedad del coche. Se da cuenta por muchos parámetros que cada vez la gente, las nuevas generaciones, compran menos coches. No les interesa tanto tener un coche en propiedad o una casa, les interesa la experiencia, lo que quieren es moverse dentro de las ciudades. No es tan importante, ya no es símbolo de estatus en muchos sitios del mundo. En otros todavía sí, porque vienen de un régimen comunista, porque están en una explosión en muchos sentidos, como pasa en China, que todavía sigue siendo en gran medida un estatus tener un coche, comprarlo. Pero ya en Europa no, y en Estados Unidos tampoco. No es tan importante, y menos en las ciudades. Y por eso Mercedes compra MyTaxi, también para que se pueda dar forma a un proyecto aún mucho más ambicioso que MyTaxi, que es una plataforma de inteligencia artificial, de machine learning, en la que va a estar MyTaxi, Car2Go, que no sé si aquí lo conocéis, pero son coches eléctricos smarts que van por las ciudades, también dirigidos con una aplicación que hicieron los desarrolladores de MyTaxi, el transporte público, autobuses, metro, el tren de alta velocidad y drones para el reparto. Es decir, por aquí van los tiros en las ciudades del futuro, en estas megaciudades. No simplemente una app como MyTaxi o Halo, que por cierto ahora hemos comprado esta aplicación inglesa para convertirnos en la primera aplicación de taxi más importante de Europa, sino en esta plataforma en la que estarán integradas diferentes soluciones de movilidad. Porque es lo que le digo yo a los taxistas. Hay que convertir el sector en un sector digital, cool, premium, y dar un buen servicio delicatessen al cliente, porque el cliente es el centro de la cadena de valor. Pero no vais a tener nunca más el monopolio del transporte. Eso tenéis que entenderlo y tenéis que ser competitivos. Y es normal, el cliente digital, que es muy exigente, va a querer servicio rápidamente y utilizará diferentes soluciones de movilidad. Ahí está la clave de esta plataforma que se llamará Movell. Customizará de manera inteligente, microsegmentará, entenderá progresivamente más y más a este viajero, a este consumidor. Y le dirá, ¿qué presupuesto tiene usted? 30 euros para moverme hoy por Barcelona, Madrid, por Mallorca. Bien, pues con 30 euros y sus necesidades hacia donde quiere ir, le recomiendo que utilice un MyTaxi de este punto a este punto. Pero cuando llega a este punto, como la ciudad, y se lo dirá en real time, está colapsada o tiene un problema porque hay un concierto, le recomiendo que utilice un Car2Go o utilice transporte público, porque en este momento está llegando el transporte público a ese punto, ya sea un autobús, ya sea metro, etc. Este es el gran desafío que veremos dentro de la movilidad en 10, 15, 20 años. También, otra cosa importante, los coches autónomos. Los coches autónomos se está hablando muchísimo y, por ejemplo, Uber, que es una experta en hacer branding, pues muchas veces cuando estás metido dentro de la industria dices esto es branding, porque realmente ellos saben que para que esto ocurra va a pasar mucho tiempo. ¿Por qué? La planificación que tenemos en las ciudades sigue siendo una planificación urbanista del siglo XIX-XX que no está preparada para que los coches autónomos, aunque estuviesen técnicamente preparados, para que puedan operar. Es decir, para convertir esa ciudad en inteligente y que haya coches autónomos va a pasar muchísimo tiempo. Hay un problema de planificación urbanística que hay que
hay que rediseñar las ciudades, pero no solo rediseñarlas para que los coches autónomos puedan moverse, para convertirlo en inteligentes. ¿Os habéis dado cuenta, en el caso de los coches, que si analizamos el primer coche, a lo mejor podríamos decir que era el carro romano, ¿no? Del carro romano al coche autónomo, fijaos lo que ha evolucionado el coche. Sin embargo, si nos fijamos en los edificios, que también tendremos que convertirlos en inteligentes, para que puedan interactuar las máquinas con las personas con las máquinas, más del 70% de los materiales que hoy en día seguimos utilizando, que son muy bonitos, cuidado, pero que seguimos utilizando son los materiales del Imperio Romano. No ha habido cambios. ¿Y no hay materiales diferentes a los que se utilizaban en el Imperio Romano? Sí. ¿Y entonces por qué seguimos utilizando materiales del Imperio Romano que son muy bonitos, como digo, en buena medida, el ladrillo, la roca, pero que, por ejemplo, no hacen un buen aprovechamiento de la energía, de los recursos energéticos? Es que no habrá que cambiar esto. Es que los arquitectos no tendrán que cambiar para que realmente podamos llegar a esta ciudad inteligente. Sí. Es decir, hay muchos sectores que tienen que cambiar, el de los seguros también. Está resuelto ya, desde el punto de vista de software, que este coche autónomo no pueda tener un hackeo y provoque un accidente. Está resuelto. ¿Qué sucederá? ¿El seguro cubrirá al coche, al dueño del coche, al que va dentro del coche, a los dos? ¿Llamará al orden al coche porque ha habido un accidente? Bien. Por tanto, sí que es verdad que ha habido un progreso tremendo, que la evolución desde el punto de vista de los ingenieros en los coches es tremendo y se van a ver grandes cosas, pero dentro del coche autónomo igual, hay 5 niveles de autonomía. El nivel 5 es cuando el coche realmente es absolutamente autónomo. Ese nivel 5 yo creo que tardará mucho en llegar. Sí que estaremos en diferentes niveles, el 2, el 3, el 4, en el cual ya hay self-driving features, ¿no?, que serán muy interesantes también dentro del mundo del taxi, por si un día a alguien le da por conducir viniendo de una fiesta, y el coche en un momento dado sí que puede tomar el control cuando percibe que el conductor no está respetando las normas o no está conduciendo bien. Esos niveles en pro de la autonomía llegarán, pero el coche autónomo tardará bastante tiempo en llegar. Pero mientras llega, habrá miles de noticias en los que parece que, por ejemplo, Uber, que, insisto, hace más branding que otra cosa, parece que mañana va a sacar los drones y los taxis voladores y mañana mismo, ¿no? Y yo esto lo sé porque todos los días tengo a los taxistas diciendo ¿pero qué va a pasar? ¿Pero qué va a pasar con mi empleo? Digo, bueno, trata de hacer bien tu trabajo, intenta seguir formándote en otras áreas por si tienes que moverte de profesión, pero desde luego esto no va a pasar, no sé si afortunadamente o lamentablemente, yo creo que lamentablemente no va a pasar en poco tiempo. Bueno, este es el panorama de la movilidad a la que muchas veces he dicho que en 15, 20 años no la va a reconocer ni la madre que la parió, ¿no? O sea, porque realmente en estos 20, 30 años los cambios que va a haber, pues como podéis comprobar, no tienen nada que ver a lo que ha pasado incluso en siglos anteriores, ¿no? Yo creo que Internet, ya un poco para terminar, Internet va a ser considerado con el paso del tiempo el gran cambio, el cisma, ¿no? Mucho más allá incluso que la imprenta y que la máquina de vapor, que como sabéis con la máquina de vapor hubo un gran cambio que mucha gente también temía, pero sí que es verdad que antes de la máquina de vapor la población del mundo era mucho menor, la explosión se produce después de la máquina de vapor. ¿Por qué? Porque la máquina de vapor permite una mejor distribución, sobre todo también de los alimentos y de la energía. Antes de la máquina de vapor, solo un 10% de privilegiados realmente vivían más o menos como nosotros, algo parecido. El resto estaban en la oscuridad por completo, ¿no? Pero aún así hubo mucha gente que estaba en contra de la máquina de vapor, porque era disruptora, porque iba a cambiar muchos modelos. Bueno, pues Internet se está viendo que poco a poco va a conseguir cambiar completamente todo. Una última pincelada, el tema de los robots. Yo creo que si realmente conseguimos establecer un marco de convivencia, un nuevo contrato social, y se respeta, que eso es lo difícil, como muchas veces digo yo sí creo en la justicia, me cuesta más creer a veces en la administración de esa justicia, es decir, en el espíritu de la letra, el espíritu y la letra de la ley creo, pero no cuando el ser humano entra ahí
con sus bajas pasiones, ¿no? Pues lo mismo pasa con el tema de los robots. Y en el caso de los coches, ya hay más de 10 millones de coches robots, coches autónomos de Google probándose, con Uber también, con Mercedes. Hay una cosa que me gusta mucho de los robots, y es que en toda la historia de la humanidad creo que todos somos conscientes y reconocemos que ha habido un progreso, que ha habido un avance tecnológico, pero yo no diría que ha habido en buena medida progreso, porque el progreso tiene que unirse, tiene que estar combinado no solo la parte técnica, sino también la parte de los seres humanos. Tiene que haber una revolución interior. Si leemos libros ahora mismo de Molière, por ejemplo, Lavaro, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que ya pasaban, muchos de los problemas que tenían socialmente, siguen todavía hoy en la sociedad. Por tanto, estamos avanzando técnicamente, pero no en el aspecto de los seres humanos. Yo, algunas veces, hasta pienso que no tenemos solución. Aunque, bueno, otros días me levanto y digo, sí, hombre, no, sí tenemos solución, ¿no? De cualquier forma, creo que los robots nos van a ayudar a ser más felices y a tener sociedades mucho mejor. Por una razón fundamental, a no ser que algún programador les programe maquiavélicamente, los robots tienen una cosa muy interesante que no tiene nada que ver con la tecnología, y es que no tienen ego. Y como no tienen ego, y son capaces de trascender ese ego que tenemos los humanos, comparten información en tiempo real. Por tanto, un coche compartirá, de hecho ya lo está haciendo las pruebas, información en tiempo real cuando una carretera está mal, cuando ha habido un accidente, avisará en tiempo real a los coches para evitar problemas, accidentes. Imaginaos un cirujano, robot, que está comunicándose en tiempo real con otro cirujano que está en Mallorca, está aquí operando y ese robot está en comunicación con el robot de Estados Unidos. No habrá el problema de alguno de ellos que en algún momento diga, no, la medalla me la pongo yo. Si allí en Mallorca no resuelven el problema y se muere más gente, es un problema suyo. No tendrán la tecnología, no tendrán los mejores cirujanos, pero los robots comparten en tiempo real esta información. Esta trascendencia del ego será fundamental para que la humanidad no solo avance, sino que también progrese. Gracias.